so wie ich. Dir laufen Tränen vom Gesicht. Komm zu uns und reih dich ein. Wir wollen zusammen traurig sein. Komm mit. Komm mit. Bienvenidos al Ejército de los Tristes, podcast dirigido y presentado por Alberto Rojo. Muy buenas a todos, mis queridos soldados, y bienvenidos una semana más a un nuevo programa del Ejército de los Tristes. Muchas gracias por estar ahí. No todos cargamos con las mismas heridas, pero hay un lugar donde las cicatrices se reconocen entre ellas, donde el dolor no se juzga y el silencio tiene voz. Aquí no hay prisa, solo historias que duelen, que inquietan y a veces que nos abrazan en mitad de la oscuridad. Esto es el Ejército de los Tristes, y si has llegado hasta aquí, tal vez ya formes parte de él. En el programa de hoy, como suele ser habitual, vamos a comenzar con uno de esos personajes oscuros que tanto nos intrigan. ¡Comenzamos! Cuando los soldados norteamericanos entraron en el campamento de Youngstown, ubicado en el país de Guyana, se encontraron a centenares de personas, adultos y niños, alfombrando la gran explanada exterior del recinto. Lo que al principio se erigió como el paraíso en la tierra, alejado del diabólico capitalismo, a finales de noviembre de 1978 se tornó en un terreno de muerte para perpetrar el mayor asesinato en masa de la historia. El responsable de aquella tragedia fue el pastor protestante Jim Jones, quien mediante discursos apocalípticos instó a sus 900 feligreses del templo del pueblo para ingerir cianuro y evitar el sufrimiento futuro de la humanidad. «Debéis morir con dignidad», gritaba. Sin embargo, él prefirió ahorrarse la agonía del veneno y pegarse un tiro con una escopeta. James Warren Jones nació el 13 de mayo de 1931 en Lynn, Indiana. Desde muy niño, sus padres, de origen galés y escocés respectivamente, inculcaron a su hijo el amor por los animales y la compasión hacia los más desfavorecidos. El pequeño Jim, como le apodaron su círculo más cercano, también creció en la fe de la Iglesia Evangélica Pentecostal, a donde acudía para escuchar la música gospel y los sermones de los pastores. Aquella parafernalia le dejó tan fascinado que a una edad bien temprana decidió hacer sus propias predicaciones delante de los niños del barrio. Sus palabras siempre iban dirigidas a las comunidades más castigadas, como la población negra, por ejemplo. Cabe recordar que por aquel entonces el estado de Indiana sufría la segregación racial a manos de grupos racistas como el Ku Klux Klan. Años más tarde, su afiliación como miembro del Partido Comunista hizo que, pese a las grandes contradicciones ideológicas que conllevaba simpatizar con ideas maoístas o estalinistas, su fe no se resquebrajase y que incluso se diese la mano
con la política. Jim supo compaginar ambas facetas, convencer a otros de que aquello era posible y alejarlos de lemas como la religión es el opio del pueblo. Era una especie de socialismo apostólico, donde el socialismo era el Dios Todopoderoso. A los 18 años, Jim se hizo pastor evangélico, se casó con la enfermera Madeleine Baldwin y en 1954, siendo asociado de una iglesia evangélica, se metió en problemas con sus superiores por permitir a los feligreses negros sentarse en las primeras filas. El conflicto se soluciona cuando Jim fundó su propia iglesia, la Community Unity Church, y un año después, la Wings of Deliverance, que posteriormente se conocería como The People's Temple Full Gospel Church, el llamado Templo del Pueblo. En las homilías del pastor Jones criticaba ferozmente el racismo, combinaba pasajes de la Biblia con textos de Karl Marx o Vladimir Lenin y promulgaba la defensa de los derechos civiles a favor de la población negra. Además, recaudaba fondos para ayudar a las personas sin hogar y a los drogodependientes. La fama de Jones creció exponencialmente, su iglesia rebosaba de seguidores dispuestos a escucharle y gracias a sus enseñanzas de tolerancia, respeto y humanidad, fue nombrado director de la Comisión de Derechos Humanos de Indianápolis para integrar a la comunidad afroamericana en hospitales, bancos, compañías telefónicas o en el departamento de policía. Con el éxito bajo el brazo, el predicador decidió trasladar la congregación a San Francisco, porque Estados Unidos corría peligro de ser atacada con una bomba nuclear y en la costa oeste estarían a salvo. Allí consiguió ser reconocido como el legítimo líder del Templo del Pueblo por la Iglesia Cristiana Protestante y acceder a una cuantiosa financiación económica, gracias a la cual captó a centenares de seguidores. En esa época, el reverendo Jones, como le solían llamar, ya era padre de un hijo, Stephen Gandhi Jones. Pero en su afán por combatir el racismo, decidió crear su propia familia arcoíris al adoptar 3 niños más de distintas etnias. Sin embargo, a comienzos de los 70, el predicador radicalizó sus discursos, se enfrentó a otras congregaciones que le habían repudiado y se declaró una divinidad no menor que Jesucristo, mientras 6.000 adeptos, la mitad de raza negra, le veneraban. El Templo del Pueblo se había convertido en una secta poderosa, alejada de los preceptos cristianos y protestantes, donde sus acólitos sufrían toda clase de vejaciones, explotación laboral, castigos físicos, amenazas de muerte. Unas situaciones que fueron perseguidas, publicadas y criticadas por los medios de comunicación norteamericanos, cuyas publicaciones describen al pastor Jones como un lobo con piel de cordero. Ante la inminente investigación de la CIA, el líder espiritual Jim Jones dijo que quería que encontráramos un lugar lejos de todas las drogas y el alcohol en Estados Unidos, declaró Laura Johnston Cole, una de las supervivientes del Templo del Pueblo, a la cadena BBC de Londres. El lugar idóneo era Guyana, un pequeño país en la costa noroeste de América del Sur, que había sido colonia de Holanda y de Gran Bretaña hasta su independencia en 1970. Para convencer a sus miles de feligreses, el pastor les dijo: «Nos amenaza el fin del mundo, el apocalipsis y el anticristo, encarnado en el capitalismo.
Nuestro templo de Dios y nuestra causa están en peligro de muerte y debemos prepararnos para el último sacrificio. Mudarse a aquel rincón del mundo era la mejor forma de permanecer con vida. Allí edificaremos un paraíso en la tierra, lejos de los Estados Unidos y la sociedad capitalista. Sobreviviremos a la guerra nuclear y a los cerdos capitalistas. Youngstown es un paraíso de socialismo con equidad económica y racial, recalcaba. Aquel Edén estaba conformado por 140 hectáreas en plena selva y con tierras fértiles donde cultivar la tierra, criar animales y construir sus casas. El traslado de toda la congregación se produjo en 1977. Ahora bien, la climatología del lugar, con elevadísimas temperaturas y un porcentaje alto de humedad, hacía insoportable la autosuficiencia. Las cosechas no fructificaron y, por tanto, no hubo bastante alimento para todos. A esto se sumaba un régimen de trabajo esclavo donde los fieles, incluidos niños, trabajaban 12 horas al día por un plato de legumbres y arroz. Como no todos obedecían las reglas y las normas de Youngstown, se practicaban múltiples castigos contra los insubordinados. Los niños, por ejemplo, eran arrojados al denominado hoyo de la tortura, donde supuestamente les esperaba un monstruo. Los adolescentes sufrían descargas eléctricas en los genitales, y en cuanto a los adultos, los arrojaban en cajas de madera sin ventilación durante horas. Por otra parte, y para evitar cualquier intento de fuga de quienes se rebelaban contra la congregación, Jones disponía de varios guardias armados que vigilaban día y noche el recinto del templo, además de utilizar toda clase de drogas para anular la voluntad, por no mencionar la imposición de las denominadas Noches Blancas, que hicieron de Youngstown una especie de campo de concentración. Este ritual consistía en medir la lealtad de cada acólito mediante el simulacro de suicidios masivos. Se hacía entrega a los fieles de un supuesto veneno que tenían que tomar sin dilación. Nos quedan solo 4 opciones, vociferaba Jones, megáfono en mano. Huir a la Unión Soviética, un suicidio revolucionario, quedarnos aquí para luchar contra los invasores o escapar y refugiarnos en la selva. Si alguno de los presentes dudaba en tomar aquel líquido, lo amenazaban con pegarle un tiro. El paraíso se había convertido en un infierno y la adicción a las drogas y los trastornos de personalidad del líder espiritual influyeron sobremanera para convertirlo en todo un tirano, explicaba Laura. Este lavado de cerebro, como lo calificó posteriormente el FBI en un informe, era tan flagrante por parte del pastor Jones que uno de los desertores de la iglesia lo denunció ante las autoridades norteamericanas. Así fue como el 17 de noviembre de 1978, Leo Ryan, miembro del Partido Demócrata y de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos por California, en compañía de 3 reporteros de la NBC, 11 familiares de algunos feligreses del Templo del Pueblo y de Richard Dyer, diplomáticos de la Embajada de Estados Unidos en Guyana, se unieron para investigar y grabar las prácticas sectarias de Youngstown. A la llegada de la comitiva, el reverendo y todos sus discípulos los recibieron con una cena de gala. Sin embargo, uno de los periodistas que estuvo en la recepción, Charles Krause, del Washington Post, declaró que cuando me alejé un poco se me acercaron 2 o 3 personas para preguntarme qué quería de un modo intimidatorio y no me permitieron inspeccionar el lugar. Además, a lo largo de la noche, varias personas le rogaron al congresista que lo sacase del recinto para volver a los Estados Unidos.
No querían seguir perteneciendo a la congregación. A la mañana siguiente, el político norteamericano, junto a su séquito, 14 disidentes y un grupo de fieles, se desplazaron hasta el aeropuerto Puerto Kaituma. Mientras los seguidores de Jones despedían a la comitiva, uno de los desertores sacó una pistola y la emprendió a tiros. El resto de discípulos hicieron lo mismo y asesinaron a 4 personas e hirieron a otras 9. El demócrata terminó con la cara completamente desfigurada por los disparos. Una vez concluidas las ejecuciones ordenadas previamente por el pastor Jones, este puso en marcha una segunda fase aún más terrible, un suicidio revolucionario. El líder inició su último sermón donde pidió a sus fanáticos seguidores un último sacrificio a cambio de la reencarnación. Por el amor de Dios, llegó el momento de terminar con esto. Logramos todo lo que quisimos en este mundo. Tuvimos una buena vida y fuimos amados. Acabemos con esto ya. Acabemos con esta agonía. Debéis morir con dignidad. Los lacayos de Jones repartieron cianuro entre las 914 personas que allí se encontraban, entre los que había 300 niños y bebés. Una vez ingerida la dosis, mezcladas con zumo de uva, comenzaron a sucederse escenas dantescas, desmayos, espasmos y principalmente fuertes alaridos a causa de los insoportables dolores que padecían las víctimas. Horas después, en Jonestown solo reinaba el silencio tras este envenenamiento masivo del que solo sobrevivieron 3 de los hijos adoptivos de Jim Jones, Stephen, Jim Jr. y Tim. El propio reverendo decidió no alargar la agonía y pegarse un tiro con su escopeta. Cuando las autoridades norteamericanas llegaron a las instalaciones y se toparon con centenares de adultos, ancianos, bebés y niños tendidos en el suelo, solo pudieron pedir por sus almas. La muerte alfombraba cada rincón de Jonestown. La prensa definió la tragedia como el mayor suicidio masivo de la historia. Pero la gente no dijo «quiero hacerlo». Fue un asesinato en masa, afirmó tajante Laura, una de sus desertoras. Voces en la sombra, nadie las nombra. Huellas de un crimen que el viento deforma. Archivos cerrados, secretos guardados. Sangre en la tinta de un diario olvidado. Justicia que nunca llegó a la escena. Culpable riendo en un mundo de hienas. Subo el volumen que tiembla el sistema. Verdades ocultas rompiendo cadenas. Sangre y cenizas, ecos de horror. Sombras que gritan, pidiendo voz. No estamos solos, somos legión. El ejército de los tristes entró en acción. Oh, no, no. Oh, no, no. Oh, no, no. Cuerpos en fosas que el tiempo devora. La muerte susurra en cada emisora. Frecuencias ocultas, historias que pesan. Nombres que nunca se fueron de esta mesa. Maldiciones en cada frecuencia. Vistas marcadas en la indiferencia. Busco entre sombras, ardo en la ciencia. Que nadie calle esta penitencia. Aquí no hay paz, aquí no hay paz, aquí no hay paz. Solo ecos del pasado. Despierta. Ejército de los tristes, despierta. No, no. No, no. No. Sangre y cenizas, ecos de horror. Sombras que gritan, pidiendo voz.
Cuerpos en fosas que el tiempo devora. La muerte susurra en cada emisora. Frecuencias ocultas, historias que pesan. Nombres que nunca se fueron de esta mesa. Maldiciones en cada frecuencia. Pistas marcadas en la indiferencia. Busco entre sombras, ardo en la ciencia. Que nadie calle esta penitencia. Aquí no hay paz, solo ecos del pasado. Despierta, despierta. El ejército de los tristes despierta. Hay ciudades que no se caminan, se sienten. Lugares donde no solo pisas suelo, sino que pareces hundirte en una especie de historia líquida que te empapa la piel, los sentidos y el alma. Jerusalén es una de ellas. Es imposible pasear por sus calles sin que algo dentro de ti se mueva, aunque sea levemente. Puede que no seas creyente, puede que no hayas abierto nunca una Biblia, un Corán o una Torá, pero basta estar allí, en medio del caos ordenado de lo sagrado, para sentir una especie de zumbido interior. Ahora imagina que ese zumbido se amplifica, que la emoción espiritual se desborda, que te resulta imposible distinguir entre la voz de Dios y la tuya propia. Imagina que te despiertas una mañana en tu hotel de Jerusalén y sabes que con una certeza demoledora que eres un profeta, que has sido enviado por el mismísimo Creador, que el mundo depende de ti, no es una novela, no es una exageración, es real y tiene nombre. Hay algo en Jerusalén que no ocurre en ninguna otra ciudad, ni en Roma, ni en la Meca, ni en el Vaticano, ni siquiera en los monasterios perdidos del Tíbet. Jerusalén tiene una densidad simbólica única. Cada rincón es un eco de algo sagrado. Las piedras de sus calles han visto pasar cruzadas y coronaciones, mártires y profetas, lágrimas y promesas. Es una ciudad donde tres de las grandes religiones monoteístas convergen y colisionan, donde el conflicto no es solo político, sino místico, donde los muros están más cargados de oración que de cemento. Es muy difícil, casi imposible, mantenerse frío o distante en Jerusalén. Incluso los más escépticos acaban sintiendo algo. Para la mayoría es una emoción intensa, un recogimiento, una epifanía personal. Para otros, unos pocos, es el inicio de una caída. El síndrome de Jerusalén no es una metáfora poética, es una realidad clínica, documentada desde hace décadas, que ha desconcertado tanto a psiquiatras como a religiosos. Se trata de una alteración mental repentina, generalmente transitoria, que ocurre en personas que visitan Jerusalén y que se ven envueltas en un brote psicótico con un fuerte contenido religioso. Pero lo realmente inquietante no es solo el contenido de este delirio, sino el perfil de quien lo sufre, porque no siempre se trata de personas con antecedentes psiquiátricos, no siempre son fanáticos religiosos, a veces, y esto es lo que asusta más, son personas normales, con vidas normales, que simplemente viajan a Tierra Santa en busca de algo que quizás ni siquiera
saben qué es y lo encuentran, pero no de la manera que esperaban. Pensemos en un ejemplo. Lo llamaremos Thomas. Thomas es un profesor de historia jubilado, 64 años, noruego. Nunca ha sido un hombre especialmente devoto, pero siempre ha sentido curiosidad por los relatos bíblicos. Cuando enviudó, decidió que era hora de hacer el viaje que había pospuesto durante décadas. Jerusalén lo llamaba, no por fe, decía, sino por cultura. Durante los primeros días todo fue bien. Visitó el Muro de las Lamentaciones, la iglesia del Santo Sepulcro, el Monte de los Olivos. Se emocionó, claro, lloró un poco, se sintió conmovido, y entonces, en la cuarta noche, algo cambió. Thomas comenzó a hablar en voz alta en su habitación. Decía que Dios le hablaba, que había recibido una misión. Al día siguiente se vistió con una sábana blanca, se fue caminando descalzo hasta la puerta de Jaffa y empezó a predicar a los turistas que pasaban. Decía que él era Elías, que venía a preparar el regreso del Mesías. Cuando la policía lo detuvo, no puso resistencia, solo dijo: «He cumplido, ahora podéis crucificarme». Fue hospitalizado en el centro psiquiátrico Kfar Saúl, donde curiosamente muchos otros como él han sido atendidos. Unos días después, ya medicado y fuera de peligro, no recordaba del todo lo que había hecho. Lloraba de vergüenza, pero en el fondo, muy en el fondo, aún sentía que aquello no fue exactamente una locura. Los psiquiatras israelíes han estudiado este síndrome durante años. El más conocido es el doctor Yair Valel, quien clasificó el fenómeno en 3 tipos, como si de un manual místico se tratara. Tipo 1. Personas con trastornos mentales previos, que ya sufrían esquizofrenia, paranoia o trastornos bipolares y que simplemente proyectan su delirio en el contexto religioso. Tipo 2. Personas con creencias religiosas intensas y obsesivas, que no son clínicamente enfermas, pero sí profundamente sugestionables. Jerusalén actúa como chispa. Tipo 3. Personas completamente sanas que desarrollan síntomas psicóticos exclusivamente en Jerusalén. Este es el más inquietante, porque plantea una posibilidad aterradora, que el lugar en sí, el peso espiritual de la ciudad, pueda trastornar incluso a una mente equilibrada. Aquí es donde las cosas se vuelven borrosas. ¿Hasta qué punto podemos llamar enfermos a quienes viven estas experiencias? ¿Y si no lo son? ¿Y si en lugar de una psicosis algunos de ellos vivieran una auténtica epifanía que nuestra lógica moderna no sabe cómo procesar? ¿Y si lo que llamamos locura no fuera más que un lenguaje que no entendemos? No es casualidad que muchos de los profetas bíblicos también fueran considerados locos en su tiempo, ni que algunas de las grandes figuras religiosas hayan afirmado escuchar voces, ver visiones o recibir mensajes de entidades invisibles. ¿Y si Jerusalén solo fuera una antena, una amplificadora, una caja de resonancia que pone a prueba los límites de lo que llamamos cordura?
Además de Thomas, han existido muchos casos documentados, algunos dramáticos, otros casi tragicómicos. Una turista canadiense, convencida de ser la Virgen María, intentó entrar a caballo en la explanada del templo para anunciar el nacimiento del nuevo Salvador. Un joven estadounidense gritaba que era Juan el Bautista y comenzó a bautizar a personas con botellas de agua mineral frente a la Puerta de los Leones. Un pastor evangélico sudafricano montó una última cena en un hostal con 12 voluntarios que encontró en un grupo de turistas alemanes. En la mayoría de los casos, el episodio termina tras unos días de hospitalización. Las personas regresan a casa confundidas, tristes, intentando reconstruir su vida, pero algo queda, siempre queda. Esta es la pregunta que más incomoda, porque el síndrome de Jerusalén no distingue entre culturas, idiomas, edades o niveles de educación. Puede afectar a un agricultor o a un catedrático, a un ateo o a un monje, a ti o a mí. Tal vez no de forma tan extrema, tal vez no hasta el punto de proclamarnos Mesías, pero ¿quién no ha sentido alguna vez que algo superior lo empuja? ¿Quién no ha tenido la sensación de ser protagonista de algo más grande? ¿Quién no ha querido, aunque sea una vez, tener una misión? Quizás, en el fondo, todos albergamos una chispa profética, y Jerusalén, con su atmósfera sobrecogedora, no hace más que encenderla. Al final, el síndrome de Jerusalén es mucho más que un fenómeno clínico. Es un espejo, uno que refleja nuestras carencias espirituales, nuestros deseos de sentido, nuestra necesidad de creer en algo más. Vivimos en un mundo saturado de ruido, donde las certezas escasean. Tal vez, por eso, cuando alguien pisa una ciudad que rezuma lo sagrado, lo eterno, lo absoluto, algo se rompe o se abre, y entonces ya no sabes si lo que escuchas dentro de ti es tu pensamiento o la voz de Dios. Si os gusta el podcast y no queréis un consejo de guerra, compartid con todos vuestros amigos y comentad. Eso nos ayudará a mejorar. ¡Avisados estáis! Hay lugares que no se encuentran en los mapas, sitios que no existen oficialmente, que no tienen coordenadas precisas ni carteles de bienvenidos a. Son rincones que se ubican, más que en la geografía, en un terreno mucho más movedizo, el de las leyendas. El Pozo de Helam es uno de ellos. Hablar de este manantial es como hablar de un sueño extraño que se te queda pegado en el cuerpo todo el día. Lo conoces sin saber cómo, y al intentar contárselo a alguien te das cuenta de que las palabras no alcanzan. Y sin embargo, estás seguro de que existe, que está ahí, en algún lugar del corazón verde y húmedo de Inglaterra, esperando, guardando algo.
Imagina esto, una mañana de niebla, una de esas en las que el campo inglés parece cubierto por una sábana húmeda. Caminas por un sendero que apenas se adivina entre los árboles. Todo está en silencio, salvo por el sonido crujiente de tus pasos sobre la hojarasca. No hay casas, no hay gente, y sin embargo tienes la sensación de que algo o alguien te observa desde el follaje. Así empieza para muchos la búsqueda del pozo de Helam. No hay señales, no hay caminos claros. Algunos lo ubican en Nottinghamshire, otros en las afueras de Derbyshire, y hay quien dice que ni siquiera se llama así, que Helam no es más que un eco deformado de un nombre celta perdido hace siglos. Pero todos coinciden en una cosa: si llegas, lo sabrás. Y cuando lo encuentres, verás una estructura simple, un hueco circular en el suelo rodeado de piedra húmeda, cubierto por una losa casi invisible entre la maleza. Es tan modesto que cuesta creer que pueda esconder algo importante, hasta que lo miras de cerca. La leyenda más poderosa que envuelve al pozo de Helam habla de los caballeros templarios. Sí, esos monjes guerreros envueltos en túnicas blancas con una cruz roja, medio santos y medio espectros, desaparecidos hace siglos en una nube de conspiraciones. Cuenta la historia que en el siglo XIII un grupo de templarios llegó hasta este lugar siguiendo un mapa que no debía existir. No venían buscando oro, ni gloria, ni herejes. Venían a sellar algo. Nadie sabe con certeza qué encontraron en el manantial, pero lo cierto es que lo taparon con una losa pesada, grabada con símbolos que no eran ni cristianos ni paganos, sino algo más antiguo, más profundo. Y luego se fueron. No dejaron documentos, ni rituales, ni explicaciones, solo un silencio espeso que ha durado más de 700 años. Algunos creen que el pozo contenía una entidad demoníaca, una especie de grieta entre mundos. Otros, más esotéricos, aseguran que lo que allí había era agua que curaba enfermedades, otorgaba visiones o incluso permitía ver el futuro. Y hay una teoría particularmente inquietante que sostiene que el pozo no era un pozo, sino una tumba, pero no de un ser humano. Lo más perturbador de este lugar no es su historia medieval, sino lo que sigue ocurriendo cuando alguien se atreve a visitarlo. Hay testimonios documentados en foros de internet, en libros autoeditados, en entrevistas marginales, de personas que han encontrado el pozo, o mejor dicho, que el pozo las ha encontrado a ellas. Gente que caminaba sin rumbo y acabó inexplicablemente frente a la losa de piedra. Personas que dicen haber sentido como el tiempo se detenía. Relatos de brújulas que giran sin sentido, teléfonos que se apagan, sensación de mareo, náuseas, presión en el pecho, escuchar voces desde el dentro del pozo, no gritos ni palabras, sino susurros, como si alguien hablara debajo del agua. Una mujer incluso describió cómo al tocar la piedra soñó durante 3 noches seguidas con un caballero templario que le advertía de que no volviera jamás. Lo más curioso es que nunca había oído hablar del lugar antes de ese día. Muchos de estos relatos coinciden en una idea: el pozo tiene voluntad. No se deja encontrar por cualquiera, no se abre para cualquiera y sobre todo
no perdona a los curiosos. A estas alturas podríamos hacernos la pregunta fácil. ¿Y si todo es mentira? Podría ser. La historia del Pozo de Hellam tiene todos los ingredientes para una fábula moderna. Templarios, ocultismo, bosques brumosos, experiencias sobrenaturales. Podría haber sido inventada en cualquier noche de tormenta por alguien con imaginación. Pero ¿y si el valor de la leyenda no está en su veracidad, sino en lo que nos hace sentir? Buscar el Pozo de Hellam es una metáfora perfecta de la necesidad humana de ir más allá de lo visible, de hurgar en lo prohibido, de querer abrir puertas que otros sellaron por una razón. Quizá por eso nos obsesiona, porque en el fondo todos llevamos un pequeño Hellam dentro, un lugar oscuro al que tememos descender, pero que nos llama. Hay otro detalle importante. En un mundo donde cada piedra tiene un código QR y cada cueva aparece en Google Maps, el Pozo de Hellam no está oficialmente registrado. No aparece en catálogos turísticos. Ningún museo guarda restos recogidos en él. Ningún historiador académico ha escrito un artículo formal sobre sus leyendas. Y sin embargo, cientos de personas siguen hablando de él. ¿Casualidad? ¿Mito urbano? ¿Una especie de leyenda viral? ¿O quizás simplemente hay una sed secreta de guardianes que prefieren mantenerlo en las sombras? Como si aún siguiera vigente aquella orden silenciosa de los templarios: no abrir, no hablar y no mirar. Se dice que el agua del Pozo de Hellam no refleja el cielo, que al mirar dentro no se ve tu cara, sino otra cosa, una figura, una sombra, un recuerdo que no es tuyo. Y quizá eso sea lo que más nos asusta, no lo sobrenatural en sí, sino la posibilidad de que lo que está debajo de esa losa nos muestre una parte de nosotros que preferimos no ver. Tal vez, después de oír esto, sientas un cosquilleo, una pequeña tentación, una vocecita que te dice: ¿y si vas? ¿Y si lo buscas? Yo no voy a decirte que lo hagas, tampoco te voy a disuadir. Lo único que puedo decirte es esto: si algún día estás caminando por un bosque inglés y ves un claro donde todo parece más callado de lo normal, si encuentras una losa en el suelo cubierta de líquenes y con marcas que no comprendes, piensa bien antes de tocarla, porque hay pozos que sacian la sed y hay pozos que te beben a ti. Estáis escuchando el Ejército de los Tristes. Tras un día agotador en el Parque Nacional de Yosemite, Carol, su hija Julie y una amiga, Silvina, se disponían a irse a la cama
cuando alguien llamó a la puerta de su habitación. Era el operario de mantenimiento del hotel que necesitaba arreglar urgentemente una gotera del baño. Al ver al apuesto joven, Carol no dudó en dejarle pasar sin saber que minutos después el desconocido las amenazaría con una pistola e iniciaría su particular carnicería. Cary Steiner golpeó, violó, estranguló y mató a las 3 mujeres y posteriormente quemó sus cadáveres dentro del coche que las víctimas habían alquilado para llegar hasta el alojamiento. Aunque Steiner fue interrogado en 2 ocasiones, la policía nunca cuestionó su coartada. Se fiaron de su aspecto jovial, atlético y afable. Un engaño que propició que el asesino de Yosemite volviese a matar unos meses más tarde. Cary Anthony Steiner nació el 13 de agosto de 1961 en Merced, una comunidad agrícola ubicada en el californiano Valle de San Joaquín, donde su padre, un trabajador de mantenimiento en una fábrica de conservas, y su madre, una empleada de guardería, criaron a sus 5 hijos bajo las creencias mormonas. Sus valores fundamentales eran el respeto por la autoridad, las buenas obras, el trabajo misionero y debían desechar cualquier tipo de vida más permisiva. Incluso tenían prohibido consumir alcohol. Pero la realidad era bien distinta. Los Steiner eran una familia disfuncional. Su árbol genealógico estaba plagado de enfermedades mentales y abusos sexuales desde hacía 5 generaciones. El padre de Cary encabezaba esta lista al abusar de sus propias hijas, algo que nuestro protagonista heredaría desde una edad muy temprana. A los 7 años tuvo su primera fantasía sexual violenta, secuestrar y matar a las dependientes de un supermercado. A los 10 trató de propasarse sexualmente con una de sus hermanas y empezó a acechar a las mujeres que lo rodeaban, primas, hermanas o vecinas, a las que grababa mientras se desnudaban en el baño o en el dormitorio. A los 12 también fantaseaba con violaciones de mujeres en manada. A esta enfermedad familiar, como lo calificó uno de los familiares de Cary Steiner, se sumó el secuestro de su hermano Steven, de 7 años, a manos del pedófilo Kenneth Parnell. Un drama que duró casi 8 años y que terminó cuando el pequeño logró escapar de su abusador y pedir ayuda. Durante el tiempo que Steven estuvo desaparecido, Cary se centró en los estudios, acudió a clases para alumnos superdotados y aunque solía estar casi siempre solo, se las arreglaba para conseguir el cariño de todos sus compañeros. Le bautizaron como el más creativo del instituto. Aquí fueron de gran ayuda sus dotes artísticas, especialmente con el dibujo y las caricaturas, lo que le valió su propia tira cómica en el periódico del colegio. Además, su buen físico, 1,80 m, rubio, ojos color avellana y de lo más atractivo, acaparaba las miradas del género femenino. Por tanto, el éxito estaba casi asegurado. Sin embargo, este solitario adolescente ocultaba una importante tragedia interna, la desaparición de su hermano. Cary se sentía responsable de lo ocurrido por no haber podido proteger a Steven. Un sentimiento que cambió el 2 de marzo de 1980, el día que el niño huyó de su secuestrador. Mientras que Steven acaparó la atención de familia, amigos y principalmente
de los medios de comunicación y de la opinión pública, Carey empezó a desarrollar unos celos enfermizos, aunque aumentaron cuando se publicó un libro y una película sobre el caso. Nunca nos llevamos tan bien tras su regreso. De repente, Steven estaba recibiendo todos estos regalos, toda esta ropa, toda esta atención. Supongo que estaba celoso. Estoy seguro de que lo estaba. Se podría decir que me pusieron en un segundo plano, afirmó Carey tiempo después. A sus 18 años, el joven se había convertido en la sombra de su hermano. Pasó de ser un colegial brillante a abandonar los estudios y a saltar de un trabajo a otro. Estuvo en una empresa de transportes cargando muebles y en otra instalando ventanas y duchas. Era un auténtico manitas. Pero en 1989 una triste noticia trastocó su vida: la muerte de su hermano Steven en un accidente de tráfico. Un año después, su tío Gis apareció asesinado de un disparo de escopeta en el pecho. Carey, que vivía con él, fue descartado como sospechoso gracias a la coartada del trabajo. Y aunque actualmente el crimen sigue sin resolver, algunos expertos siguen señalando al hombre como el autor de los hechos. Las señales de que algo extraño sucedía con Carey estaban a la vista de todos, pero nadie se daba cuenta. En 1991, el muchacho intentó suicidarse con monóxido de carbono. En 1995, ingresó en un psiquiátrico por una crisis nerviosa durante su jornada laboral, y en 1997 fue detenido por posesión de marihuana y metanfetaminas. Finalmente, la policía no presentó cargos y fue liberado. Carey estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado, argumentaron las autoridades. En aquel tiempo, algunos compañeros y amigos de Steiner ya hablaban de los episodios de rabia y agresividad que tenía. Deseaba asesinar a su jefe e incendiar su lugar de trabajo. Pero aquello lo achacaron al posible desequilibrio mental que debía tratarse y que, según Carey, lo hacía fumando porros. El verano de 1997, Carey se mudó a la localidad del Portal, a 5 minutos del Parque Nacional de Yosemite, para trabajar como encargado de mantenimiento del hotel Cedar Lodge. Su director, Gerald Fisher, vio en el joven a alguien de confianza, siempre dispuesto a echar una mano ante cualquier problema. Y es lo que parecía, un hombre totalmente inofensivo, hasta para su propia novia. La mujer, también empleada del establecimiento y con 2 niñas de 8 y 11 años, creía que Carey la amaba, pero en realidad él solo planeaba el mejor modo de violarlas y asesinarlas. Durante un año ideó cómo llevar a cabo los crímenes y al no lograrlo decidió centrar su atención en las huéspedes del Cedar Lodge. Uno de sus primeros intentos se dio el 14 de febrero de 1999. Aquel día de San Valentín, Carey observó a 3 menores en el jacuzzi del hotel y cuando se disponía a asaltarlas, apareció el padre de una de ellas. Tuvo que abortar el plan. Al día siguiente, cambió de estrategia y mató a sus primeras víctimas. Tras un día agotador en Yosemite, Carol Sand, de 42 años, su hija Julie, de 15 años, y su amiga, la argentina Silvina Peloso, de 16 años, llegaron al hotel con ganas de descansar. Aparcaron el coche que habían alquilado, un Pontiac Grand Prix rojo. Comieron unas hamburguesas en el restaurante.
se quedaron en la habitación viendo un par de películas y Carol aprovechó para llamar a su marido James y contarle que el viaje iba viento en popa. Entretanto, las mujeres no sabían que un desconocido las estaba observando desde el exterior. Caminaba por allí y vi un auto rojo solo, estacionado frente al cuarto. La cortina del dormitorio estaba abierta y observé a 2 mujeres jóvenes y a la madre. No había un hombre allí, confesó el asesino. Poco después, Kerry llamó a la puerta de la habitación 509. Al abrir, Carol se encontró con un hombre muy apuesto, ataviado con un mono de trabajo, que decía ser personal de mantenimiento del hotel y que necesitaba entrar al baño para solucionar una gotera del techo. Pese a lo tarde que era, la mujer no puso problema alguno ante la amabilidad del trabajador. Minutos después, Kerry salió del lavabo y las amenazó con una pistola. Solo quería robarlas, pero se trataba de una maniobra de despiste para que no se resistieran ante lo que estaban pensando hacerles. Primero encerró a las adolescentes en el baño, donde las amordazó y ató de pies y manos, y después estranguló a Carol con una cuerda durante 5 minutos. Al terminar, dijo: «No sentí nada». Con el cuerpo de la mujer ya inerte, Kerry la arrastró al maletero del Pontiac rojo y regresó para seguir con la matanza. Inicialmente, el homicida ató a Julie a la cama de la habitación, quería reservarla para su tétrico número final y Silvina fue la segunda víctima en sufrir sus vejaciones. Tras golpearla y violar a la argentina en repetidas ocasiones, cogió otra soga y la ahorcó. Luego salió del dormitorio, violó a Julie salvajemente y la llevó a una habitación contigua. Necesitaba espacio para limpiar la escena del crimen y trasladar el cadáver de Silvina al maletero. En este momento sentí que por primera vez en mí yo tenía el control, indicó Steiner en una de sus confesiones. Para despistar a la policía sobre el paradero de las víctimas, Kerry empapó con agua algunas toallas. Quería dar a entender que se habían duchado. Guardó las maletas en el coche alquilado con todas sus pertenencias. Sacó a Julie envuelta en una manta y la colocó en la parte de atrás. Acto seguido, condujo el Pontiac hasta llegar a un lugar apartado. No sabía a dónde iba o qué estaba haciendo. Simplemente conducía y conducía. Empecé a tener simpatía por la chica. Era una chica muy agradable y estaba muy calmada. No quería que sufriese como las otras, pero sé que sufrió, confirmó. Una vez en el lago Don Pedro, Kerry sacó a la fuerza a la chica y la violó nuevamente. A continuación, comenzó a peinarla y a agasajarla con piropos, a decirle que la amaba para segundos después degollarla por la espalda. Tapó su cuerpo entre unos arbustos. Para eliminar el resto de pruebas, es decir, el coche con las otras 2 víctimas asesinadas, el depredador decidió lanzarlo por un barranco. Pero un pino detuvo el descenso y quedó a la vista sin que él se percatara de ello. Hacia las 10 de la mañana, Kerry llegó caminando hasta Sonora y llamó a un taxi para que lo llevase de vuelta al hotel. La taxista, Jenny Horvath, recogió al asesino, que justificó su aspecto fatigado por pelearse con unos amigos. Hora y media después, el manitas pagó los $125 de la carrera y se metió en su habitación. A medida que transcurrían las horas, el marido de Carol empezó a preocuparse por la falta de noticias y al final del día lo puso en conocimiento de las autoridades.
Se inició el operativo de búsqueda y la primera hipótesis que se barajó fue la de accidente de coche. Simultáneamente, Kerry regresó al lugar del crimen, se llevó la cartera de Carol, que dejó a propósito en Modesto para despistar a los agentes, y quemó el coche. La teoría del accidente se vino abajo cuando un viandante encontró la billetera. Todo apuntaba a un secuestro. El FBI procedió a la toma de declaración de los testigos y Cary Steiner estaba en la lista al hospedarse en una de las habitaciones del hotel. De hecho, lo interrogaron en 2 ocasiones, pero los investigadores le dejaron marchar por su apariencia de buen tipo. El asesino aprovechó la coyuntura para desviar la atención de los investigadores con distintas pistas. Les dio la ubicación del coche y cuando llegaron se lo encontraron calcinado, con 2 cadáveres en el maletero y con un mensaje grabado en el capó que decía: «Tenemos a Sarah». El criminal utilizó dicho nombre porque era el que Julie le había dicho antes de morir. Lo que no sabía Cary es que ella le había mentido. Seis días más tarde, la policía recibió una nota con un mapa dibujado con la localización del último cuerpo, el de Julie. Tuvimos diversión con esta, se podía leer. Nuevamente, el autor de los asesinatos trataba de confundir a la FBI y mientras seguían dando palos de ciego, Kerry volvía a actuar. El 21 de julio de ese mismo año, el Manitas escogió a su cuarta víctima, Joy Armstrong, una naturalista de 26 años que trabajaba en cursos de educación en el parque de Yosemite. La mujer, residente en una cabaña próxima a la reserva, parecía estar sola cada vez que entraba y salía al exterior, circunstancia que usó Steiner para raptarla y llevarla en su coche a un lugar apartado. Durante el trayecto, Joy pudo escapar saltando del vehículo en marcha, aunque el asesino logró alcanzarla. Como en anteriores asesinatos, violó y decapitó a su víctima y abandonó su cuerpo en una pista forestal. La desaparición de la naturalista hizo saltar las alarmas y la policía comenzó a buscarla. La primera parada fue el domicilio de la joven. Allí descubrieron signos evidentes de lucha y huellas de neumáticos. Además de uno de los testigos afirmó haber visto un coche azul el día de autos. Las pesquisas condujeron hasta una colonia nudista al norte de Yosemite, donde solía refugiarse Steiner. En cuanto el asesino vio a los agentes, en especial a Jeff Rinek del FBI, levantó los brazos y se entregó. Una vez detenido, Kerry confesó pormenorizadamente los 4 crímenes. Soy culpable. Yo maté a Carol Sand, Julie Sand, Silvina Peloso y Joy Armstrong. Lamento que ellas estuvieran donde estuvieron. Desearía que me hubiera podido controlar a mí mismo y no hubiera hecho lo que hice, se justificó. Según sus propias palabras, todo en él era irónico, porque amo la vida tanto y estar con mis amigos maravillándome de la naturaleza. Y al siguiente minuto es como que puedo matar a todo el mundo en la faz de la tierra. Eso me tortura, va y viene, como un partido de tenis. De hecho, Steiner aseguró en una entrevista que, de no haber sido arrestado, hubiese continuado asesinando hasta que me apresaran o me suicidara. En julio de 2002 se inició el juicio contra el denominado asesino de Yosemite,
acusado de 4 asesinatos en primer grado, si bien él se declaró inocente, alegando sufrir varios trastornos psicológicos. A lo largo de la vista judicial, declararon 55 testigos, los investigadores policiales del caso, además de los psiquiatras y los psicólogos que evaluaron al detenido. Pese a que algunos especialistas afirmaron que Cary Steiner sufría de autismo leve o de otros trastornos como el obsesivo-compulsivo, la pedofilia o el exhibicionismo, el fiscal principal, George Williamson, echó por tierra esta teoría. El letrado calificó al criminal de astuto, frío y calculador, y de no albergar en él rasgo alguno de locura mientras perpetraba las violaciones y los asesinatos a las víctimas. El 26 de agosto, el jurado, compuesto por 9 hombres y 3 mujeres, encontró al acusado culpable de asesinato en primer grado. Una vez emitido el veredicto, los familiares de las víctimas se abrazaron entre lágrimas. «Ya no podrá lastimar a más chicas», dijo la madre de Carol, pero todavía quedaba por conocer la pena que le impondría el juez Thomas Hastings del Tribunal Superior del Condado de Santa Clara. Esta llegaría el 12 de diciembre de 2002. El magistrado de la corte se mostró tan conmocionado por los detalles horrendos y devastadores del caso que incluso llegó a derrumbarse y salir precipitadamente de la sala unos minutos para recomponerse. A su regreso, Hastings terminó de leer la sentencia que condenaba a Cary Steiner a morir por inyección letal. Pero para el marido de Carol y padre de Julie, James Sund, ese castigo no era suficiente. No había nada que pudiese calmar su rabia y enojo. Tras ser condenado a muerte, Steiner fue trasladado al corredor de la muerte de la cárcel de San Quintín, en California, a la espera de ser ejecutado. Sin embargo, un tribunal dictaminó en 2006 que la inyección letal iba en contra de los derechos humanos y desde entonces las ejecuciones están suspendidas. Aún así, al asesino de Yosemite espera ese día con serenidad, porque significa que puedo morir con la conciencia tranquila. No sé vosotros, pero yo soy de esas personas que cuando encuentran algo extraño en internet no pueden simplemente hacer scroll y seguir con su vida. Hay una parte de mí que siempre busca el hueco en la cortina, la grieta en la pared, el «y sí» que tanto alimenta la imaginación. Y así fue como conocí a Cicada 3301. La historia empieza en un sitio donde la mayoría de las cosas no tienen sentido, 4chan. Enero de 2012. Un lugar donde todo puede ser una broma, una provocación o una genialidad disfrazada de caos. Ese día, alguien publica una imagen negra con un texto blanco. Nada más. Una fuente tipográfica sencilla, un lenguaje educado, pero también frío y enigmático. Estamos buscando individuos altamente inteligentes. Para encontrarlos, hemos ideado una prueba.
Hay un mensaje oculto en esta imagen. Encuéntralo y te llevará en el camino para encontrarnos. Esperamos conocer a los pocos que lo lograrán. Buena suerte. Firmado 3301. Y ahí empezó todo. Lo que parecía una simple invitación a un juego mental escondía en realidad una puerta abierta a un laberinto tan fascinante como perturbador. Un rompecabezas digital que no se parecía a nada que hubiéramos visto antes. No era una simple sucesión de acertijos, no era algo que pudiera resolverse con un poco de lógica y buena voluntad. Esto requería algo más. Yo no fui el primero en intentarlo, ni mucho menos el único. A las pocas horas, cientos de personas estaban compartiendo teorías, fórmulas y claves. Algunos descubrieron que la imagen tenía metadatos ocultos, que llevaban a una URL. Otros encontraron mensajes cifrados en ASCII. Luego vinieron los códigos QR, los mensajes ocultos en imágenes con estenografía, los libros antiguos, los números primos, las coordenadas GPS, y todo eso sin perder el tono estoico, casi frío, de quien está detrás, alguien o algo que observa desde la sombra, con una paciencia inhumana. Pero más allá de los desafíos técnicos, lo que realmente me atrapó fue otra cosa, la sensación de que todo tenía un propósito, que al otro lado había alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo. No todo el mundo se lanza a resolver un acertijo críptico que aparece de la nada. La mayoría lo ignora, otros se burlan, unos pocos lo intentan, y un número todavía más reducido se obsesiona. Porque sí, Cicada 3301 no es algo que puedas resolver entre café y café, como si fuera un sudoku avanzado. Estamos hablando de gente que se pasó semanas e incluso meses devanándose los sesos. Universitarios, hackers, matemáticos, lingüistas, amantes del oculto, paranoicos del sistema, buscadores de sentido. Personas que no dormían, que hacían conexiones mentales como si estuvieran dentro de una novela de Umberto Eco, escrita por Alan Turing. Algunos incluso viajaron físicamente a lugares remotos para escanear códigos QR que habían sido pegados en farolas, semáforos o señales de tráfico en ciudades como Varsovia, Seattle, Seúl, París y más. Y es aquí donde la historia comienza a sentirse menos como un juego y más como una iniciación, como una prueba oculta para filtrar a unos pocos entre los muchos, una selección natural intelectual que escapa al control de cualquier autoridad. ¿Pero con qué fin? Uno pensaría que un reto como este estaría plagado de referencias a matemáticas, algoritmos, ingeniería computacional. Y sí, lo está. Pero también está impregnado de filosofía, esoterismo y pensamiento simbólico. Uno de los libros que aparecen en las pistas es el Liber Albel Legis, el texto central del pensamiento de Aleister Crowley. También hay guiños a William Blake, a la cámara, a runas nórdicas, a Al Yin Chin. Es decir, esto no es solo un test de lógica, es una prueba de visión global, de interpretación profunda. Ahí fue cuando entendí que quienes estaban detrás no solo buscaban mentes brillantes, sino también almas con hambre de sentido, gente con una mirada capaz de abarcar lo técnico y lo espiritual. El tipo de persona que no se conforma con saber cómo funciona algo, sino que se pregunta por qué existe. Hay un dicho que dice:
No es la meta, es el camino. Y tal vez en Cicada 3301 esto sea más cierto que nunca, porque incluso quienes lograron completar el reto, o al menos así lo afirman, nunca han podido decirnos con claridad qué encontraron al final. Algunos dicen que fueron contactados por correo, que firmaron contratos de confidencialidad, que se unieron a un proyecto secreto relacionado con la defensa de la privacidad, el cifrado y la libertad de expresión. Otros simplemente afirman que el reto terminó y nada pasó. ¿Y si el premio no era entrar en algo, sino demostrar que eras capaz de llegar? ¿Y si los verdaderos elegidos son aquellos que no necesitan reconocimiento ni recompensa? Cuando algo así aparece y desaparece dejando apenas huellas, es inevitable que surjan las teorías. Las hay para todos los gustos, como que fue un experimento de reclutamiento encubierto por agencias como la NSA, la CIA o incluso alguna fuerza de ciberseguridad internacional. Un colectivo hacktivista, similar a Anonymous, pero más elitista y selecto, dedicado a preservar la libertad de Internet. Una performance artística a escala global, como una especie de poema interactivo con múltiples niveles de interpretación, o un culto digital, con sus rituales de iniciación, su mitología interna y su silencio sagrado. Pero lo cierto es que nadie ha podido probar nada. Cicada 3301 sigue siendo una pregunta abierta, y eso la hace aún más poderosa. Es fácil pensar que todo esto fue simplemente una broma colosal, pero las pruebas físicas, el nivel de complejidad técnica, el tiempo, el dinero y la coherencia filosófica detrás de cada pista hacen que esa explicación resulte insuficiente. Nadie dedica tantos recursos a algo así solo por las risas. Otra teoría menos popular, pero inquietante, es que Cicada 3301 fue una advertencia velada, un recordatorio de que hay mentes capaces de manipular sistemas, personas y realidades, sin necesidad de mostrarse. Un zumbido en la red para que no olvidemos que siempre hay alguien más inteligente, más silencioso y más preparado que tú. Yo no resolví ningún acertijo, no llegué ni cerca del final, pero aún así me cambió, porque me recordó algo que solemos olvidar en este mundo acelerado, que todavía quedan misterios, que aún existen espacios donde la lógica, el arte, la filosofía y la pasión humana se entrelazan en algo que no se puede comprar, vender ni monetizar. Y eso, en estos tiempos, es revolucionario. Y en ese zumbido que aún resuena en nuestras mentes, hay una pregunta que sigue viva. ¿Y si esta vez eres tú el elegido? Y llegamos al final de este programa del Ejército de los Tristes.
Muchas gracias por llegar hasta aquí y ya sabéis que si os ha gustado podéis dejarnos un me gusta y un comentario en iVoox. En esta ocasión he escogido la canción The Current de la banda Blue Man Group. La canción es una alegoría sobre la lucha interna y externa contra la pérdida del yo. Una canción sobre resistir la fuerza que te quiere moldear, que te empuja a flotar sin pensar, y a la vez una invitación a reconectar con lo que arde dentro de ti, esa chispa, esa identidad que sobrevive incluso bajo toneladas de ruido, presión y conformismo. De nuevo, muchas gracias a todos por estar ahí y nos escuchamos la semana que viene, como siempre, en un nuevo programa del Ejército de los Tristes. Hasta entonces, sed felices y disfrutad de la semana. ¡Chao!